días, tardes o noches a todos y todas. Esta es nuestra segunda entrevista en el blog Hábito de Monje, y los que han comenzado a seguirnos desde el blog escrito sabrán que esta aventura comenzó justamente hablando sobre temas como la felicidad, la aceptación y la no discriminación, temas que incumben nuestro ámbito, nuestro foro interior. Los que no lo han leído, el enlace está en la descripción abajo. Cuando terminen de ver la entrevista pueden chequearlo. Hoy ya nos encontramos con el doctor en psiquiatría Santiago Stucchi. Stucchi. Muy buenas noches, doctor Stucchi. Buenas noches, señor Bendezú. Muchas gracias por darnos este tiempo para todos nuestros seguidores. Y quisiera comenzar con una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué decidió estudiar esta rama de la medicina, que es muy necesaria, pero también está muy estigmatizada hasta ahora? Quizás justamente por ese motivo, ¿no? A pesar de que es una rama que considero bastante importante dentro de la medicina, no son muchas las personas que se dedican a la misma, ¿no? Siempre se ha tenido un halo de misterio, de miedo, de rechazo, tanto a las personas con problemas psiquiátricos como a los psiquiatras mismos y a la psiquiatría y a los tratamientos psiquiátricos. No sin razón, hay que admitirlo, ¿no? Algunos de los tratamientos psiquiátricos históricos han sido bastante peculiares, por decirlo de alguna manera, y el trato que se le ha dado a las personas con diagnósticos psiquiátricos no ha sido siempre el más adecuado. Por otro lado, hay que considerar que la psiquiatría, si bien ahora es un campo bastante abierto a diversos problemas emocionales, en un principio estuvo ligado principalmente a lo que coloquialmente se llama locura, ¿no? La locura, la insanía, la alienación mental fue el campo primigenio de la psiquiatría, ¿no? Cuando todavía esta rama tenía la denominación de alienismo. Hay que recordar que la psiquiatría nace como alienismo en el siglo XIX y luego se va convirtiendo en lo que ahora llamamos psiquiatría. Muy bien. ¿La psiquiatría antecede a la neurociencia? La psiquiatría, podríamos decir que son ramas que de alguna manera se desarrollan por vías diferentes, ¿no? No es una precursora de la otra. La psiquiatría, como decía, es una heredera del alienismo. El alienismo era en realidad una disciplina médica que velaba por el cuidado de las personas que estaban recluidas en los manicomios, ¿no? Que eran lo que ahora llamaríamos establecimientos psiquiátricos. Entonces, del alienismo es que va surgiendo la psiquiatría a lo largo del siglo XIX. Tanto que la neurología es una rama paralela que, a pesar de que tiene como campo de acción también el sistema nervioso, no es una derivada de la otra. Muy bien, doctor. ¿Y cuál es la diferencia entre psicología y psiquiatría? La psicología es una rama del conocimiento que tiene como campo de estudio la conducta humana en general, ¿no? No solo la conducta humana anormal, sino la conducta humana en todas sus facetas, ¿no? En tanto que la psiquiatría se considera actualmente como una especialidad médica que se dedica principalmente al diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales. Eso podríamos decir en términos generales, conceptuales. Ahora, en términos más concretos, la psicología, el psicólogo, la psicóloga, tiene como campo de acción, habíamos dicho, la conducta en general, y lo que hace la psicología es, bueno, aplica test psicológicos, puede también dar terapias psicológicas, lo que se llama psicoterapias o terapias de otro tipo, pero no entra actualmente a lo que es el campo del tratamiento farmacológico, ¿no? Que eso sí pertenece exclusivamente a la medicina, en este caso a la psiquiatría. En todo caso, la psiquiatría y la psicología clínica deben ir de la mano para tratar ciertos trastornos. Pueden ir de la mano en muchos casos, sí, definitivamente. No son ramas mutuamente excluyentes. Entiendo. A veces hay este tipo de falacias, como decir, si me siento un poco mal voy al psicólogo, si me siento muy mal voy al psiquiatra. No es así exactamente. No tiene que ser así definitivamente, ¿no? En realidad, como decía, la psicología y la psiquiatría no tienen por qué ser áreas enemistadas ni que se pelean por los pacientes, ¿no? Ni tampoco tienen que ser cuestiones cuantitativas, o sea,
Si está leve será el psicólogo, si está grave será el psiquiatra. No, una persona con un problema que puede aparentar no ser muy severo puede beneficiarse de un tratamiento psiquiátrico, en tanto que una persona con un problema psiquiátrico severo, grave, de la mano con el tratamiento psiquiátrico también puede recibir un tratamiento psicológico. En su experiencia en nuestro país, hace falta más psiquiatras. De hecho, hay faltan médicos en general, pero en particular yo imagino que hacen falta muchos psiquiatras. Definitivamente sí, ¿no? O sea, se calcula más o menos en 700 a 800 psiquiatras para todo el Perú. Estamos hablando de 700 a 800 psiquiatras para 30 millones de habitantes, ¿no? Entonces esa cifra es claramente insuficiente, porque además no solo hay una poca cantidad de psiquiatras, sino, como se ha mencionado varias veces, estos se concentran en algunas ciudades. O sea, la distribución es muy irregular, ¿no? Zonas urbanas principalmente. Así es, sobre todo en Lima, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que según las estadísticas hay como 16 millones de peruanos que sufren o han sufrido algún tipo de trastorno psicológico. Claro, las cifras que nos dan las estadísticas son bastante elevadas, ¿no? ¿Y el término correcto es trastorno mental o enfermedad mental? Si queremos ser exactos, el término más exacto sería trastorno mental, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de enfermedad propiamente cuando tenemos una entidad nosológica con una etiología, o sea, una causa claramente identificada, un pronóstico conocido y un tratamiento específico, lo cual no es el caso de los trastornos mentales, ¿no? No estamos negando que existan, esa es la posición extremista de la antipsiquiatría que niega las enfermedades, los trastornos mentales, pero si queremos ser correctos, cuando hablamos de depresión, cuando hablamos de trastorno bipolar, cuando hablamos de esquizofrenia, estamos hablando de entidades de causa desconocida. Claro, hay teorías por montones, ¿no? Hay teorías que van desde lo netamente psicológico hasta lo netamente biológico, pero etiologías claras no las sabemos todavía, ¿no? Y eso nos guía pues a que básicamente nuestros diagnósticos sean de alguna manera agrupaciones de manifestaciones conductuales o emocionales que tienen un pronóstico más o menos aproximado, y bueno, a eso lo llamamos un trastorno mental, pero no es una enfermedad claramente definida. Entiendo. Entonces, cambiando un poco de tema, uno de los trastornos que más vemos a diario en nuestra sociedad, extrañamente más en las ciudades, es la depresión. Hace poco hubo una frase de una política peruana aduciendo que la depresión es para ciertas personas, exactamente dijo, perdedores. ¿Es necesario una situación de pérdida para caer en depresión? No, definitivamente no. Es una frase que ha sido bastante cuestionada, puesto que la depresión no tiene nada que ver con ser perdedor o ser débil o ser cobarde ni nada por el estilo, ¿no? La depresión es un estado emocional en el cual la persona se siente sumamente triste, abatida, decaída, sin energías, desmotivada, y eso muchas veces sin una causa aparente, ¿no? En otras ocasiones sí hay un desencadenante, un factor estresor que ha llevado a que la persona se sienta así, pero en otras oportunidades no hay un factor claro. Entonces acá no estamos hablando de debilidad, sino estamos hablando de un trastorno que obedece a múltiples factores. Entiendo. ¿Y la depresión y la ansiedad son cosas muy parecidas? ¿Van de la mano? ¿Una es consecuencia de la otra? Cuando hablamos de depresión y de ansiedad estamos hablando de problemas, no del mismo problema, pero tampoco de problemas totalmente diferentes, ¿no? Le llamamos depresión a un estado, como decía hace un momento, de tristeza, abatimiento, falta de energías, falta de motivación, en tanto que la ansiedad le llamamos a un estado de nerviosismo, como se dice coloquialmente, ¿no? Nerviosismo, tensión, expectativa frente a algo que puede ser peligroso. En la depresión puede haber ansiedad, y en los estados de ansiedad también puede haber cierto grado de depresión. Por eso decía, son conceptos que se entrelazan, no son excluyentes. Y también algo importante que hay que decir es que la ansiedad no es en sí algo necesariamente anormal, no es necesariamente una patología. O sea, todo ser humano, pero todo animal en realidad experimenta en algún momento ansiedad, ¿no? Cuando está en peligro. Nosotros hablamos de un trastorno de ansiedad cuando es una ansiedad excesiva
O sea, cuando es desproporcional al estímulo o cuando no hay estímulo. Hay personas que se sienten ansiosas sin saber por qué, o cuando el estímulo es muy pequeño. Y por otro lado, cuando esta ansiedad es muy grande, muy fuerte y constante. Ahí es que hablamos de anormalidad, pero ansiedad es algo normal. O sea, una cosa es ansiedad, que es algo natural, y lo que sería preocupante es el trastorno de ansiedad generalizada. Dentro de las clasificaciones psiquiátricas actuales hay un grupo de trastornos que se les llama trastornos de ansiedad. Dentro de ellos se habla de trastorno de ansiedad generalizada, de trastorno de pánico, trastorno de estrés postraumático, estrés agudo, etc. Son los términos que se utilizan en las clasificaciones actuales, ¿no? Pero hacen referencia a estados de ansiedad excesiva y desproporcionada. ¿Cuándo es necesario tomar medicación? O sea, ustedes son los indicados para recetarnos, pero usted debe haber escuchado que hay muchas corrientes que van contra el uso de medicamentos por los efectos secundarios. Cada vez se desarrolla más la farmacología y hay menos efectos secundarios, pero igual la gente tiene temor a ir al psiquiatra justamente por no querer tomar medicamentos. ¿Cuándo es necesario sí o sí empezar a tomarlos? Bueno, hay que empezar diciendo que es verdad que los medicamentos tienen efectos secundarios. Eso tanto en psiquiatría como en cualquier área de la medicina. No hay medicamentos exentos de efectos secundarios, ¿no? Estos pueden ser de distinto tipo, ¿no? Cada medicamento tiene su propio perfil de efectos secundarios y cada persona reacciona diferente, no todos reaccionan igual. Por eso esperar un medicamento perfecto es una utopía, no lo va a haber. Por otro lado, ¿cuándo hay que tomar medicamentos? Bueno, depende de la condición de la persona, ¿no? En términos generales, se acude a los medicamentos cuando la persona se siente muy mal, ¿no? O sea, cuando la persona realmente no puede llevar una vida normal, se siente continuamente angustiada, continuamente decaída, desanimada, o ya tiene problemas mayores como psicosis, por ejemplo. En esos casos es que uno recurre a la medicación. En general no es recomendable utilizar medicamentos a diestra y siniestra, ¿no? Y acá hay dos situaciones, ¿no? Como usted ha mencionado, la automedicación, que es cuando las personas sin opinión médica se compran generalmente tranquilizantes o hipnóticos, o sea, pastillas para dormir, y los consumen tratando de buscar con eso la tranquilidad o el sueño reparador, ¿no? Pero esto es una costumbre no muy recomendable porque muchos de estos medicamentos pueden generar dependencia. Y hay personas que a la larga terminan consumiendo cada vez más tranquilizantes o pastillas para dormir y no obtienen el mismo beneficio. Esa es la automedicación. Pero también hay que decirlo que a veces se dan casos en los que el abuso de los medicamentos empieza con la receta médica. Entonces sí, muchas veces hay sobreprescripción de medicamentos psiquiátricos. Tengo una pregunta de mi amiga Angélica, que nos escribe desde México. Me dice: llevo un año tomando medicamentos, me siento mejor, pero pienso que cuando deje de tomarlos, los síntomas volverán. Esto me lleva a otra pregunta de nuestra amiga Raquel. ¿En algún momento dejaré de consumir medicamentos para acabar con mi ansiedad? Son preguntas bastante interesantes y muy pertinentes porque efectivamente hay trastornos, los más severos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, que requieren tratamiento muchas veces de manera permanente. Pero no es el caso de todos los problemas que tratamos, ¿no? Cuando hablamos de depresión, hablamos de problemas de ansiedad, el tratamiento es de duración variable. Generalmente depende, no puedo decir en este momento cuánto debe durar, eso depende de cada persona, cada caso en particular, pero no tiene que ser permanente necesariamente, ¿no? Entonces, si pregunta cuánto tiempo, ahora estoy muy bien, cuánto tiempo lo voy a tomar, eso tendría que consultarlo con su médico tratante, es la respuesta que le puedo dar, pero sí le puedo decir que no tiene que ser de por vida, ¿no? Y en algún momento puede dejar los medicamentos. En general, no puedo hablar de casos particulares. Claro, cada caso es particular, ¿no? Particularísimo. Muy bueno, doctor, le agradezco por habernos venido a estos servicios, estos momentos. Espero que podamos tenerlo en otra oportunidad. Claro. Y quisiera, por favor, abusando de su gentileza, que se dirija a todas esas personas que nos están viendo y que tienen cierto temor
de acercarse a un profesional de la salud médica psiquiátrica por tantas especulaciones que hay, o que tienen, o que de repente están en tratamiento y les da el decaimiento de pensar que siempre van a tener que seguir así, o que ven esto como un camino sin salida. Usted, que es un profesional en la materia reconocido, quisiera que por favor les dé unas palabras técnicas hacia ellos. Bueno, lo que podría decir es que los problemas de salud mental, los problemas emocionales, no tienen por qué significar algo vergonzoso, algo estigmatizante, aunque lo ha sido en el pasado, pero eso tiende cada vez a quedar atrás, ¿no? Entonces, no hay nada de malo en buscar una ayuda profesional. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que no necesariamente acudir a un profesional de la salud mental, a un psicólogo o a un psiquiatra, significa medicación de por vida, ni necesariamente que uno ha perdido la razón. O sea, uno puede obtener un beneficio con la ayuda que ofrece la psicología y la psiquiatría. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Le agradezco mucho. Gracias.